Bienvenidos a uno de los primeros vídeos que te van a acercar a la Edad Moderna, la época de los Austrias. ¿De dónde vienen los Austrias? Carlos de Habsburgo era nieto de los reyes católicos. Heredó de su madre Juana los territorios de las coronas de Castilla y Aragón. Era también nieto del emperador de la Casa de Austria, por lo que heredó también territorios en Europa Central y fue elegido emperador de Alemania en 1519. Felipe II heredó en 1556 los territorios de su padre, Carlos I, a excepción del Imperio Alemán. Desde 1581 reinó también en Portugal. Sus territorios formaron el gran imperio de la monarquía hispánica, aunque nunca llevó el título de emperador. Al igual que su padre, Felipe II defendió con dureza el catolicismo. Fue una época de exploraciones y de grandes conquistas, pero durante el siglo XVII la monarquía hispánica perdió parte de su imperio, el mayor de los existentes en la época. Las malas cosechas, las continuas guerras, la peste y la emigración a América redujeron la población en la península y provocaron una profunda crisis demográfica y agraria. Además, el rico comercio con América ya no era suficiente para pagar los gastos de la monarquía. Los monarcas del siglo XVII, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, no se preocuparon tanto por el imperio y delegaron el gobierno del reino en nobles de su confianza, llamados validos. Fue el caso del duque de Lerma, valido de Felipe III, y del conde duque de Olivares, valido de Felipe IV. Durante estos reinados, la crisis interna se agravó. Además, la monarquía perdió la guerra de los 30 años, los territorios europeos de Portugal y Holanda y su dominio en el continente. En cuanto a la sociedad de la época, destaca la creación de los gremios. Los artesanos se asocian en corporaciones profesionales, que son los gremios, bajo el amparo del rey. Se extiende la expansión, la producción artesanal. El puerto de Sevilla, el Arenal, se utilizaba para el comercio exterior. El comercio interior, sin embargo, era escaso. La sociedad estaba dividida en varios estamentos. Había dos grandes grupos, los privilegiados y los no privilegiados. Los estamentos de la nobleza y el clero constituían el grupo de los privilegiados. Tanto nobles como el clero había grandes diferencias en riqueza, pero ninguno pagaba impuestos, poseían la mayoría de las tierras y ocupaban los principales cargos políticos. Los campesinos, los artesanos y los comerciantes formaban parte de los no privilegiados. Recibían el nombre del pueblo llano. No pagaban impuestos y no podían acceder a los cargos del gobierno. Dentro de este grupo destacan los burgueses. La burguesía nació de los comerciantes que ubicaban sus ferias en el burgo o la zona que rodeaba el castillo medieval. Sin embargo, la crisis del siglo XVII coincidió también con un periodo de esplendor cultural del reino conocido como el Siglo de Oro. En esta época destacaron grandes escritores como Calderón de la Barca, Quevedo o Cervantes. En cuanto a la arquitectura, destacan dos estilos como son el Renacimiento español, que se reinterpreta el Renacimiento italiano, y el Barroco, caracterizado por la abundancia y exageración en su ornamentación. ¿Te animas a buscar ejemplos de estas dos construcciones y a compartirlo con nosotros?